Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si el Sermón del Monte es pertinente o no para la vida moderna, solo puede juzgarse mediante un examen detallado de su contenido. Lo que se notará inmediatamente es que, como quiera que haya sido compuesto, forma un todo maravillosamente coherente. Jesús empezó su sermón con palabras que aparentemente se contradecían, pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la del mundo o la común. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que deben tomarse como un todo. Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo Jesús. ¿Cómo debemos entonces entender estas bienaventuranzas? Para los discípulos de Jesús, constituían un código de ética que debían aprender y practicar. Para las multitudes y los creyentes, una norma de conducta a seguir. Jesús preparaba a sus discípulos para esa vida extraordinaria y plena que tanto se anhela y se anhela aún. Como norma de vida, solo es posible practicarse desde el cumplimiento de una conducta que contradice por lo general la mentalidad de la masa o la multitud. Para pensar al respecto, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Por qué ser pobre en espíritu? ¿Cómo se llega a ser pobre en espíritu? ¿Y cuáles serán los resultados de ser pobre en espíritu? Queriendo responder qué significa ser pobre en espíritu y con el fin de que nos resulte más claro el significado, debemos ver primero lo que no significa. No significa que deberíamos ser tímidos, débiles, flojos, sin valor. Tampoco significa suprimir la personalidad y mucho menos significa ser débiles de carácter. A ninguna de estas cosas se refería Jesús cuando hablaba de la dicha que tienen los pobres en espíritu. De lo que Jesús habla aquí es de la ausencia total de orgullo y confianza en sí mismo. Ser conscientes de que sin Dios nada podemos hacer por nosotros mismos. Pobre en espíritu es el reflejo extraordinario de una vida plena. El mensaje a comprender de esta bienaventuranza que habla de cómo ser afortunado y feliz. Jesús pone de cabeza el concepto terreno de la felicidad. Para Jesús, felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para encontrar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad, seguir a Jesús a cualquier costo y vivir para el cuidado de la práctica de los principios y valores del reino, que por lo general son contradictorios con los terrenales o mundanos. En el contexto que Jesús está hablando, este mensaje es denominado el Sermón del Monte porque Jesús lo pronunció en una colina cercana a Capernaum. Este sermón probablemente resume varios días de predicación. En él Jesús proclamó su actitud hacia la ley, la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Lo que importa es la obediencia fiel de un corazón dispuesto. Lo que Jesús pretendía alcanzar. A Jesús le seguían grandes multitudes, creyentes, religiosos, interesados en riquezas, escépticos, también sus discípulos. Él quería que comprendieran una nueva forma de vida plena, la cual habían ya abandonado desde tiempos antiguos en el tiempo de los profetas. A pesar de las aflicciones, hambre y persecución que se sufre como creyentes, Dios está dispuesto a llenarnos de la vida plena desde acá en la tierra y las recompensas eternas en Cristo Jesús. ¿Estará el mundo actual en la perspectiva de vivir esta cualidad del reino? ¿Qué valores terrenales contradicen esta bienaventuranza? El primero, orgullo. Las personas
necesitan aprender a ser humilde, a depender de Dios, porque dependiendo de Él no necesitarás de tu orgullo. Y la independencia. Si somos capaces de comprender que somos seres menesterosos y que Dios es el que puede llenar nuestro corazón, entonces estaremos llenando el requisito para ser un ciudadano del reino. ¿Cuál es la recompensa prometida al fiel cumplimiento de esta bienaventuranza? Jesús dice que la promesa es el reino de los cielos. Con el anuncio de Jesús que el reino de los cielos se había acercado, el interés se había levantado significativamente. ¿Cómo se logra desarrollar esta actitud o valor del reino? Según Santiago en su capítulo 4, versículos 7 al 10, existen 5 maneras en que puede desarrollarse la actitud de un ciudadano del reino. Primero, someterse a Dios, según el versículo 7. Segundo, resistir las tentaciones del diablo. Tercero, limpiad las manos y purificad los corazones, según el verso 8. Cuarto, afligíos, lamentad y llorad con sincero pesar, según el versículo 9. Y 5, humillaos delante del Señor, según el versículo 10. En conclusión, ¿qué debemos comprender de esta bienaventuranza? Por lo menos hay 5 cosas que debemos considerar muy importantes para aplicar a la bendición de ser un ciudadano del reino de Cristo. Número 1, vivir para Dios es estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo parece raro. Número 2, vivir para Dios es estar dispuesto a dar cuanto otros están dispuestos a quitar. Número 3, vivir para Dios es estar dispuesto a amar cuando otros solo son capaces de odiar. Número 4, vivir para Dios es estar dispuesto a ayudar cuando otros solo quieren abusar. Número 5, las bienaventuranzas como cualidades deben ser envidiadas e imitadas. Número 6, son estos valores del reino los que componen la buena vida. Y número 7, esta bienaventuranza debe ser seguida con la razón de la esperanza de una vida plena. Entonces, ¿quién es un bienaventurado en el Espíritu? ¿A qué se estaba refiriendo Cristo Jesús cuando hablaba? Cada uno de nosotros debe reflexionar atentamente a este llamado, porque aún la palabra es viva, eficaz para transformar al ser humano, capaz de dar esa plenitud de vida que tanto anhelamos y tanto buscamos, pero que posiblemente estamos yéndonos por caminos que al final nos van a causar solamente decepción. Quisiera orar por ti en este momento y rogarle al Señor que tú puedas encontrarte en la capacidad de estar viviendo esta bienaventuranza que el Señor está prometiendo para los que creen. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos alienta, nos consuela, nos levanta, nos guía, nos fortalece, nos vivifica. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu palabra, a conocer sabiduría y que por medio de ella podamos alcanzar esa plenitud de vida que tanto anhelamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser mejores personas, a poder desarrollar ese carácter. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder cumplir ese código de ética que tú quieres que pongamos en práctica.
modelar ese estilo de vida que tú quieres que sea la lámpara que ilumine en esta oscuridad del mundo. Muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu promesa, por tu esperanza. Gracias, Señor Jesús.